Arturo Basurto Guzmán, es un colaborador de Coincide, le vamos a pedir que funja como maestro de ceremonias. Arturo Guzmán. Hola, buenas tardes a todos y todas. Espero que se encuentren bien el día de hoy, que hayan llegado bien aquí a Acapulco y esperemos que nos trate muy bien este lugar. Bueno, acto seguido voy a presentar a lo que es nuestro doctor Eduardo de la Fuente Rocha, quien el día de hoy hace la inauguración de las ponencias en este quinto Congreso de Desarrollo Humano. Bueno, el doctor Eduardo de la Fuente es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, es director y fundador del Instituto de Psicoterapia Integral y Ciencias Sociales de la Salud, donde también es catedrático de la maestría de Psicoterapia Integral. Y bueno, también es un notorio psicoanalista, autor de una infinidad de artículos para revistas especializadas en el campo de la psicología, tanto nacionales como internacionales. Espero que alguna vez haya usted colaborado con nosotros. Y asimismo, bueno, ha participado como conferencista en infinidad de foros, congresos especializados con destacadas aportaciones. Bueno, cabe sobra decir que para nosotros es un gran gusto y un orgullo contar como un colaborador habitual de la revista Hispanoamérica. Ya me respondí a la pregunta. Gracias, Eduardo. Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos todos. Y agradezco mucho sus atentas palabras y espero que gusten de esta reflexión que vamos a presentar en este trabajo y que sea de utilidad para no solamente desde el punto de vista teórico, sino también desde el punto de vista de su vida que nos haga reflexionar. El trabajo que voy a presentar se denomina Imágenes creadas, aceptadas y proscritas por la sociedad. Fundamentalmente está orientado hacia lo que sería la imagen de las personas ya ancianas, de las personas grandes y del deterioro que se tiene social de esa imagen. En vez de ser una imagen valorada, en otras ocasiones y en otros tiempos era representada por la imagen del viejito sabio, ahora pues está representada como que ya está fuera de funcionalidad y ya está obsoleto y ya no tiene caso que siga elaborando en la sociedad. Esta imagen que se tiene del anciano ha sido promovida por los medios masivos de comunicación, por los recursos sociales, por aspectos históricos, por aspectos económicos. Entonces, al reflexionar sobre ella, nosotros podemos aprender bastante. Entonces voy a dar comienzo voy a dar lectura a esta ponencia. En la actualidad, la búsqueda de la belleza física y el impacto que tiene la representación de la misma en los medios de comunicación, donde se muestran constantemente imágenes que crean en los objetos un ideal en cuanto a nociones de belleza física, han resultado en la reproducción de un comportamiento de los objetos quienes se aferran a lo que el mercado les ofrece, negando todo proceso natural de envejecimiento en el cuerpo. Es por ello que este trabajo pretende hacer un acercamiento a poblaciones de sujetos que se encuentran entrando a la etapa de vejez y resisten esa transición física normal por adecuarse a lo establecido como estereotipo de belleza. Encontramos que la búsqueda de un ideal de belleza física tiene pertenencia significativa en la vida de los sujetos de la mayoría de las sociedades, y principalmente de aquellos que al encontrarse en una etapa transitoria son más vulnerables por lo que la demanda social de aceptación por pertenecer a cierto estereotipo los influye de manera significativa en cuanto a comportamientos de estética se refiere, convirtiéndose en un eje importante de sus relaciones interpersonales. Anteriormente, pues era mucha la preocupación de la mujer de mantener esa imagen, a pesar de que ya tenía una edad mayor, y era atrapada por toda la comercialización y por todas las manipulaciones que se hacen sobre este proceso de envejecimiento. Actualmente ya no es nada más
personas que tienen una edad francamente todavía dentro de lo juvenil, que siguen queriendo evitar ese proceso de envejecimiento. Entonces, el servicio sigue extendiendo a diferentes etapas de la vida. Acercarnos a la población de sujetos que transitan a partir de los 70 años conlleva aclarar la perspectiva o enfoque teórico que se utiliza al nombrarlos o encasillarlos en una clasificación. La mayor parte de estas clasificaciones acerca de las etapas de la vida y el inicio de la vejez están referidas a la edad cronológica de manera un tanto rígida. Hernán San Martín, 1968. En este trabajo se realiza una diferenciación entre algunas de estas propuestas. A partir de este punto se llega a la idea de que existe una necesidad para estudiar a las personas de la tercera edad en sus diferentes condiciones y, por supuesto, las características dependen de las condiciones en que cada uno ha vivido. Es así como consideramos las cuestiones interdisciplinarias y el medio familiar, que tienen una relación estrecha con la influencia de lo que impone el mercado a la sociedad. Para adentrarnos a procesos por los que atraviesa esta población, resulta necesario considerar términos que se han utilizado coloquialmente para referirse a ella. Algunos de estos son poco claros, otros incluso llegan a ser agresivos. Una situación para las sociedades que ya no son productivos para el sistema mercantilista de nuestra actualidad. Todo esto es alrededor de la palabra vejez, por ejemplo. Otra idea muy común en el medio es que son personas en proceso de deterioro más que personas en un punto en su ciclo vital. Las nociones de lo que fue considerado como bello están cambiando y los procesos naturales inclinan a pensar que lo que alguna vez encajó en el estereotipo no lo hará más. Parecería que la idea de sostener continuamente un ser en etapa de término o próxima etapa del final en sí mismo está en proceso de asumir estos nichos conceptuales para quienes conforman el sector población en cuestión. Los adultos mayores, al encontrarse bajo la influencia de todo esto, ejercen una resistencia a envejecer. Para comenzar a adentrarnos en el tema es necesario definir qué entendemos como vejez. En México, en las reuniones internacionales académicas se le define como adulto mayor. Las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, en su propósito de implantar un criterio internacional, han establecido convencionalmente los 60 años como la edad del inicio de la vejez. Así podemos delimitar la edad cronológica en la que este proceso inicia. Sin embargo, Laure, en 1983, menciona que el envejecimiento no es un proceso biológico inmutable e histórico, sino que asume formas específicas determinadas por el modo como se relacionan el hombre y la naturaleza. Como hemos mencionado, independientemente de lo que la edad biológica señale, existe en el sujeto un proceso por el cual comenzará a identificarse en otro ciclo de su vida. Sus relaciones familiares, sociales e incluso laborales son otras, y su entorno comienza a percibirlo de manera diferente, proceso que podrá ser tomado por la persona como un paso natural en su crecimiento o como algo negativo que lo mortifica. Lansing define negativamente a la vejez como el proceso progresivo desfavorable de cambios ordinariamente ligados al paso del tiempo que se vuelven perceptibles después de la madurez y que concluye invariablemente en la muerte. Alan Wolfart, en 1965, menciona también que el envejecimiento es mejor definido en términos funcionales como un proceso inevitable y progresivo de menoscabo de la capacidad para adaptarse, ajustarse y sobrevivir. La senectud es una condición en la cual la declinación de la capacidad funcional física, mental o ambas se han manifestado mensurable y significativamente. Ortiz Pedraza, en 1991, define el envejecimiento en una búsqueda por obtener mayor flexibilidad en esta conceptualización como una manifestación de la organización del cuerpo y de la psique humana caracterizada por la ruptura con el equilibrio precedente y que se desplaza hacia el deterioro y vulnerabilidad del organismo y personalidad del sujeto. La Organización Mundial de la Salud, en el Programa de Promoción de la Salud de los Ancianos para Latinoamérica y el Caribe, refiere la Reunión Mundial del Envejecimiento de 1983, que a la ancianidad se la considera como una etapa de la vida en un sentido similar a la concepción holística que se ha utilizado ya en los estudios de la niñez y juventud.
se tome en cuenta que cada etapa del humano está caracterizado por el factor biológico, pero necesariamente este está implicado en las dimensiones del desarrollo personal, psicológicas y socioculturales. Ahora voy a continuar haciendo referencia a los conceptos sociales de belleza para luego entrar propiamente en una reflexión sobre la diferencia entre unos y otros. Conforme a esto, la búsqueda de identidad resulta interesante tomando en cuenta los ideales del yo, lo que se quiere como imagen ideal de lo que es belleza o de lo que es presencia física. El papel que juega el ideal del yo en este aspecto es relevante. El surgimiento de esta instancia de la personalidad se constituye a partir del narcisismo y de las identificaciones con los padres o sustitutos y con ideales colectivos, constituyendo para el sujeto un modelo que intenta alcanzar. Un cuerpo de contemplación, el cuerpo de la industria de la belleza y el cuerpo del discurso de sucesos adquieren rasgos semejantes, se fundamentan en una concepción social y cultural que lo percibe como objeto para ser mostrado, exhibido, visto, comercializado y convertido en espectáculo. Hernández, 2006. Nos encontramos en un momento en que la persecución de la belleza física ocupa un lugar importante en la vida de los sujetos, de la mayoría de las sociedades, expuestos a imágenes e información de nivel mundial debido a que la globalización del mercado tiene cada vez mayor influencia y afección sobre la vida diaria de estos individuos. Se ha democratizado el anhelo de la apariencia física bella, dando un peso significativo a la estética. La desnaturalización de los procesos físicos, tales como el envejecimiento, manchas en la piel, pecas, estrías, lunares, celulitis, entre otros muchos, son mencionados como defectos en comerciales e imágenes de mujeres en televisión y redes sociales. Esto crea un prejuicio en las mujeres quienes creen que al padecer, entre comillas, estos elementos son una excepción a la regla, al no estar cumpliendo con los requerimientos sociales que parecen exigirles ser perfectas. Esto a su vez crea un sentimiento de intimidación en las mujeres, quienes por el constante bombardeo de imágenes en los medios se ven violentadas cuando no cumplen alguna de las premisas que estos mismos imponen sobre lo que define a una mujer bella. Consideramos que el valor de esta reflexión consiste en resaltar la importancia del impacto de estas nociones en la constitución de la identidad y el papel que juega la institución de la belleza, abordada como una apariencia estética en su vida cotidiana y el ámbito en el que se desenvuelve. Para las ciencias sociales, el estereotipo es tomado como una creencia o opinión representativa de un grupo que se legitima a través de la cristalización de representaciones o imaginarios creados por el reconocimiento del otro. Solo a través de un consenso cultural implícito puede determinarse que algo se convierte en legítimo y sea tomado como un estereotipo. Creencias sobre las clases de individuos, de grupos y de objetos que son preconceptos, es decir, que no responden a una apreciación nueva de cada fenómeno, sino hábitos de pensamiento y expectativas actuales. Un estereotipo es una creencia que no se da como hipótesis confirmada por pruebas, sino más bien considerada de manera entera o parcialmente equivocada como un hecho dado. Pajoda, 1964. De acuerdo a Amosi, Gianni, Herzberg, en 2001, el estereotipo es resultado de un aprendizaje social, es decir, que son clichés, imágenes preconcebidas y cristalizadas, sumarias y tajantes de las cosas y de los seres que se hace el individuo bajo la influencia de su medio social, familia, entorno, estudio, profesión, amistades, medios de comunicación, etc., y que determinan en un mayor o menor grado nuestras maneras de pensar, de sentir y de actuar. Morfó, 1980. A continuación voy a dar lectura a algunas de las consecuencias que se tienen por este tipo de fenómeno. Parece ingenuo el tomar el estereotipo de belleza y tratarlo de incluir en la vida de uno, pero tiene un grado de agresión hacia nosotros mismos
hacia los demás y hacia la comunidad al estarlo haciendo. Vamos a reflexionar un momento sobre eso. Ante las concepciones de belleza, juventud o la necesidad de quienes dejan esta etapa, la de la juventud, para pasar a la vejez, podemos cuestionar respecto a la dirección que tiene esa actitud o búsqueda de detener el tiempo, que va más allá de una imagen, de un proceso, que implica sumirse en un ciclo vital, como indica Erik Erikson. Más bien se trata de querer, de esperar que un momento se prolongue. Ante la resistencia a que el tiempo transcurra en un cuerpo, y a la propia definición de ser que vive y experimenta que el pasar del tiempo conviene abrir a la reflexión entre asimilar y ser asimilado dentro del andar humano en su existir. Por un lado, el asimilar remite al proceso de permitir penetrar en la otredad para depositar en ella las posibilidades propias. El ser asimilado permite que se transforme de la semilla de uno hacia un otro. Una vitalidad que es armónica para quien la recibe, pero que por su propio impulso ya no puede permanecer en el cuerpo que la contenía. Cuando nosotros transportamos algo positivo de nosotros, que ya es necesario que sea asimilado en otro, es porque ya cumplió la función de nosotros y que se tiene que transportar. Dicen los judíos que lo que no se pula, se pudre. Nosotros tenemos una cantidad de energía que tenemos que disponer y tenemos que compartir. Retener por la fuerza esta vida que trata de fluir a la otredad es querer retener lo que ya no le pertenece y que ahora tiende a pertenecer al otro. Retener, por tanto, es reprimir y contener lo que al propio cuerpo desarmoniza, logrando con ello solo la desestructuración interna. Retención y represión resultarán en este caso en intoxicación. Un árbol, cuando ya deja de utilizar las hojas que tenía, deja que caigan y que alimenten a la tierra. De lo contrario, sería mantener una propia intoxicación. Nosotros, cuando ya hemos cumplido con un ciclo, debemos dejar que salga de nosotros y pase a ocupar como elemento de riqueza al otro. Por otro lado, ser asimilado se refiere a permitir que una energía reconocida como armónica y vital ingrese y sea asimilada e incorporada a la estructura propia. No permitir este proceso conlleva impedir la llegada de los nutrientes necesarios a la corporeidad y por ello desvitalización, agotamiento, rutina y muerte. Cerrarse en la renovación es fijación en una etapa de la vida que no podrá sostenerse porque un cuerpo no puede alimentarse permanentemente de sí mismo sin llegar al agotamiento. Ser puesto en el camino de la nutrición que otro puede hacer hacia uno es abrirse a la posibilidad que brinde el impulso armónico del otro, que por lo mismo ha dejado de pertenecer a otro cuerpo y tiene como destino el propio cuerpo. Así, el cuerpo no solamente recibe el oxígeno o el calcio que requiere, sino también las ideas, los sentimientos e impulsos de vida que portan los elementos inseminados armónicamente. Al igual que los venenos, las asimilaciones que destruyen un cuerpo son las que no les son armónicas, y ello depende de cada cuerpo, pues lo que para uno hace daño, para otro lo alimenta. Depositar de manera forzada una semilla es violación. Recibirla cuando es desarmónica al cuerpo es suicidio. El sagrado carácter polinésico del tabú se profana. El deseo sustentado en el capricho y la falta de empuje para alcanzar los propios logros llevarán al individuo a alimentarse de lo restringido y de lo prohibido. El asimilar sin merecimiento y con abuso el trabajo y el pan de otros se acompaña del miedo permanente a ser despojado de un momento a otro de lo que no hemos generado y de la necesidad de volver a la acción e intentar tornar lo no permitido. Esta forma de alimentarse instaura en el cuerpo y en la psique un carácter obsesivo-compulsivo acompañado del sentimiento de la incapacidad propia para lograr metas, con lo que sobreviene la depresión. Las personas deprimidas en ocasiones lo son por ser personas envidiosas que han comido el pan que pertenecía a otros,
y que han desconocido su propio valor y entereza para llegarse el propio alimento, ya sea pan, placer o potencia. El cuerpo, ante cualquier experiencia de incesto, se trastorna emocionalmente, favoreciendo, en consecuencia, los sentimientos de rigidez, inseguridad, miedo y culpa. Todo cuerpo lleva inscrito un modelo de crecimiento biológico asociado a un modelo de desarrollo comportamental. Este también ha sido ingerido en la convivencia familiar durante los primeros años. El motor de la ingestión y asimilación de nuestras identificaciones con padres y modelos se sustenta en la envidia de las pertenencias del otro. El niño desea la fuerza del padre, su coche, su poder. Para Freud incluso el deseo se extiende al de la propia madre o del padre. Sin embargo, la envidia en este caso es una manifestación sana de la psique, pues el infante sabe que requiere de estos bienes y potencialidades para poder enfrentar al mundo amenazante que le rodea y poder penetrar en él para obtener sus alimentos, los alimentos del mismo, y otorgarle en el futuro sus frutos personales. Al asimilar el hijo los procesos conductuales de los padres, incorpora no solamente elementos funcionales y positivos, sino también miedos, desequilibrios y tendencias que tarde o temprano lo conducirán a la muerte. Otros sujetos intentan salir al mundo a buscar en la vida su sustento, pero no logran focalizar sus verdaderas necesidades y toman equivocadamente a otros cuerpos para alimentarse, creyendo ver en ellos la satisfacción y el apaciguamiento de los propios impulsos. Por ejemplo, el hombre de gran edad que busca a las jovencitas. Pueden asesinar por ello a un animal, golpearlo en sus pies para evadir su propio camino, o en sus genitales por temor a su propia sexualidad, o a su cerebro por temor a sus pensamientos, o a su corazón por no reconocer su propia incapacidad de amar. Matarán a golpes al animal y luego con sus cenizas se persignarán para exorcizar al mal. En ocasiones algunos sujetos llegan a utilizar a seres humanos en esta ceremonia. No es necesario que la muerte del otro sea total. A veces solo se mata el deseo de ver, de oír a la vida, de tocar o de ser tocado. A veces la mujer busca el dinero del hombre como para completarse, y es la pobreza que tiene de ellas y el envejecimiento económico que tiene en sí misma que trata de restablecerlo devorando lo que no le pertenece. Se matan las esperanzas del otro, sus sentimientos, su capacidad de deducir, de elegir su propio camino, de compartir la vida con quien se quiere o de escoger la propia filosofía de vida. El deseo de apoderarse del cuerpo del otro y de su vida para alimentar la propia puede expresarse en el acompañamiento continuo con las cenizas o reliquias del otro. El cuerpo ajeno se convierte así en amuleto protector. Estos cuerpos pueden conseguirse con cierta facilidad en los medios religiosos y están representados en anillos, medallas, dijes, instrumentos, fetiches trabajados en arcilla, caucho, cuero, conchillas o en garras de gorila, etc. Margaret Mead nos cuenta acerca de las costumbres de un grupo tribal de Nueva Guinea, diciendo que en un tiempo se consideraba tabú el comer a un mundugumor, pero después por la cercanía del río, hombres ribereños, según dicen sus descendientes, intentaron devorar a gente de la manigua y como desde aquella vez no sufrieron molestias, continuaron con esta costumbre. Como en la actualidad pueden comerse entre sí, el casamiento resulta menos deseable entre miembros de distintos grupos. 1994. Margaret Mead narra cómo para los mundugumor, para acabar con la propia vida en Nueva Guinea, la tribu de los Andoa representan el último recurso. Dado que el hombre o la mujer que recibe graves insultos quiere morir, puede tomar una canoa y flotar río abajo hasta el pueblo de los Andoa. Estos capturarán el bote del río y se comerán al enojado suicida. 1999. Otra forma de expulsión positiva de lo propio es el caso de los regalos y del ofrecimiento del banquete. En este procedimiento decimos que deseamos el bien del otro facilitándole la ingesta de objetos que pudieran serle propicios. Al mismo tiempo esperamos por esta acción una retribución del mismo sujeto o de la vida con algún estímulo para la propia alimentación
de nuestro cuerpo espiritual, material o de nuestras extensiones. Por ejemplo, la cena de Navidad compartimos con el otro, esperando que el otro nos dé un buen deseo de felicidad y de vida duradera. O recibimos una comunión en algunos rituales, como el católico, esperando que nos dé vida eterna. Es una manera de obtener del cuerpo del otro lo que considero que mi cuerpo ya no tiene. Margaret Mead, 1994, describe cómo un grupo de Nueva Guinea, para defenderse de los ataques de los extranjeros, lo reciben con banquetes consistentes en una pócima preparada con base en todos los desperdicios de lo que han comido durante mucho tiempo. Esta comida no solamente está descompuesta, sino además porta la significación de lo que es desechado por todos, de lo que nadie quiere, a lo cual atribuye sus propiedades mortales. En este caso no solamente se trata de los desechos de un grupo, sino se trata además de un cuerpo individual y colectivo que se ha utilizado para defender al grupo y para preservar su vida. El proceso de ingerir y el de ser ingerido son a su vez duales, pues pueden permitir que el cuerpo continúe constituido y constituyéndose o se desmembre para servir de alimento a otros cuerpos. Por ello podemos decir que la continuidad del cuerpo se apoya en la consonancia con lo que se ingiere y la expulsión de lo disonante, y que a un cuerpo le resulta difícil respetar la otredad, pues ve en ella una amenaza a la propia permanencia. Es decir, nosotros tenemos la oportunidad de ir envejeciendo, de ir tomando nuestra propia vida, aportando parte del cuerpo que nosotros dejamos para que otros se alimenten. La madre deja su calcio, su hierro, deja sus sueños, deja sus esperanzas profesionales para que el hijo crezca. El anciano va dejando su experiencia para que otros puedan también caminar en la vida. Y estos son alimentos que se pueden tomar y que son alimentos nutricios. Cuando el alimento que se toma es un alimento forzado y se trata de incorporar algo que no me pertenece, si yo quiero tener una apariencia de ruso, yo quiero aparecer como de 15 años, eso ya no me pertenece, y ese es el alimento como los del humor que me va a envenenar, porque va a hacer que me destruya. Lo que yo tomo que no me pertenece y que no es consistente con mi naturaleza, me va a pertenecer. De ahí que el hecho de que yo busque una presencia, una apariencia, debe de estar consonante con toda mi naturaleza y tiene que vibrar de acuerdo a lo que sí soy. Y tomar lo que no soy es una manera de avanzar hacia la destrucción. Es como en el caso de algunas artistas que desean permanecer en la belleza para siempre, y entonces lo que hacen es que se empiezan a hacer alteraciones, empieza a verse una destrucción que se va haciendo paulatinamente hasta convertirse muchas veces en figuras desagradables cuando no monstruosas. Conclusiones. A partir de los elementos anteriores puede observarse que tanto en el pasado como en el presente, en pueblos primitivos poco desarrollados o altamente industrializados, los valores asociados a la corporalidad son manipulados por grupos de interés que a través de la proscripción buscan validar un modelo común que les permita obtener ventaja sobre los grupos proscritos. O sea, cuando nosotros queremos comprar, adquirir elementos que no nos corresponden, también somos víctimas de toda la mercadotecnia que nos dice que sí lo estamos necesitando. Entonces lo que estamos adquiriendo es un veneno para nuestras vidas, cuando no lo necesitamos. No todo podemos decir que no lo necesitemos, pero cuando no es necesario, si nos estamos envenenando. La belleza, la ancianidad, las invalideces corporales solamente adquieren una significación negativa cuando son denostadas por otro, pues cada cuerpo en sí mismo es válido y suficiente para las funciones que pueda realizar. Existen especies de peces que habitan en las profundidades y que carecen de visión y no por eso son menos valiosas. Las carencias son significadas como deficiencias y no como estados naturales de los diferentes seres humanos. Algunos individuos poseen menos memoria, otros se desplazan con menor velocidad, otros son impulsivamente torpes y sin embargo, cada individuo puede ser pleno con lo que es y con lo que vive. Entrar en la comparación de los cuerpos es admitir y asimilar un sistema de competitividad propio de los mercados que implica el desprecio de unos seres humanos hacia otros.
El desarrollo humano se basa en el respeto de lo que se es. No pretende imponer y manipular a través de la discriminación y del rechazo. Es tarea del hombre en su desarrollo lograr la inclusión de todos los seres humanos aceptando la dimensión y limitaciones de cada uno de ellos. No tenemos derecho a erigirnos como jueces que aceptan o rechazan corporalidades. La prescripción es una forma encubierta de sometimiento. El que proscribe se considera en una posición superior al que desprecia. Sin embargo, este ser que humilla, como todos los seres humanos, también tiene sus propias limitaciones. La imagen promovida por los mercados como ideal es el sistema posmoderno del esclavismo. Antiguamente se marcaba con hierro a los esclavos, hoy se les marca señalando las limitaciones corporales. Aquí entonces lo que nos queda es una reflexión sobre lo que en cada uno de los momentos de nuestra vida estamos tomando y estamos aportando y estamos conservando. Entonces es asimilar, aprovechar y después aportar. Y este sistema es lo que nos hace que cada una de las etapas sea valiosa y plena. Cabe entonces invitarnos al respeto y que cada día de nuestras vidas constituye una plena manera de ser en lo que ese día somos y son nuestros semejantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Interesante la ponencia que nos has dado esta noche. Quisiera el circuito de preguntas. ¿Alguien quiera preguntarle a Eduardo? Doctor, al escuchar su ponencia no deja de llegar a mi mente la escena de Oscar Wilde de Dorian, cuando le dice precisamente a Dorian Gray, su amigo, una persona muy estudiada, un artista, le dice: oye, ¿no te has dado cuenta que tu belleza no va a ser para siempre? Entonces yo quisiera saber, gracias. Yo quisiera saber su opinión acerca de este fenómeno que trae a colación el sufrimiento es muy joven Dorian y aún así yo creo que todos podríamos compartirnos o sentirnos identificados con ese sufrimiento de no siempre voy a ser como soy, voy a perder, voy a dejar de ser. Esa parte, digamos, la que la razón se vuelve emoción y da sufrimiento. Quisiera saber qué es lo que piensa, doctor. ¿Así sí? Bueno. Todo ser humano, desde el momento en que nacemos, empezamos a envejecer. Las células del cuerpo se van modificando y siempre hay una parte que deja de ser. Y la lozanía que tiene el bebé jamás la podrá tener el cuerpo del adulto, o sea que es algo que se va a perder. Entonces, y en cada momento vamos perdiendo algo, pero en cada momento vamos encontrando una nueva manera de ser. Entonces, la semilla, por ejemplo, va a evolucionar y va a convertirse en tallo, y después se convertirá en flor y a lo mejor en fruto. Y este ciclo de la vida es la sabiduría de estar en lo que se está. En el caso de Dorian, pues es precisamente esa rigidez en la que trata de ser siempre luna llena. Entonces, la luna tiene su ciclo, tiene la luna nueva, la luna creciente, la luna
rellena la menguante, mientras la nueva desaparece. Entonces, cuando no se quiere aceptar eso, entonces pasa lo que Doria, se quiere fijar la imagen y para que esa imagen quede permanente. Pero ese es el camino de la eternidad, es lo que no cambia, lo que está perenne, lo que siempre será, y ese es el camino en el que viven los dioses. Los dioses están en la eternidad, ellos no tienen la posibilidad que tenemos los seres humanos de vivir en la transformación. Ellos necesitan de nuestras oraciones y ellos necesitan de nuestras ofrendas, porque ellos están listos, por eso en la iglesia los ponen así quietecitos, porque ellos no se pueden mover, están en la eternidad, y ellos no tienen deterioro. Nosotros tenemos afortunadamente el deterioro, que lo que nos permite es ir experimentándonos en diferentes ciclos, ¿sí? Y que un día seremos cuerpo y otro día seremos ceniza y otro día seremos alimento de las plantas. Pero estamos viendo que es imposible salirnos de la vida, del ciclo de la vida, en diferentes formas, pero siempre estaremos. Esa es la sabiduría de nuestra esencia. La sabiduría de los dioses es la eternidad. Ellos necesitan de la temporalidad y nosotros por eso nos piden nuestras oraciones. Y nosotros pedimos de ellos la eternidad, o sea, les decimos, ayúdanos a que no me corran de este trabajo, ¿no? Que se permanezca, que sea, que pedimos lo fijo. Para nosotros en esta vida, estar en los fijos es estar en lo salado. Las brujas de los mercados dicen que cuando llega alguien a pedir ayuda es porque está salado. Y entonces le dicen, está fijado. Si alguien quiere que se fije un color en la ropa, le pone sal. Si quiere que la carne no se eche a perder, la sal. Si lo que quiere es que los colores se fijen en una ropa, le pone sal. Cuando nosotros queremos fijarnos en esa eternidad, quedamos salados y quedamos imposibilitados del flujo natural de la vida. Eso es lo que pasa. Entonces yo creo que Doria, lo que le sucede es precisamente eso, que él se queda salado, y entonces lo que vemos es cómo se va destruyendo, y por eso termina en un proceso de muerte, ¿sí? No termina en un proceso de vida, sino en un proceso de muerte. Cuando Carl Gustav Jung ya estaba grande, le hicieron una entrevista, un periodista bastante malintencionado, entonces le dice que era un viejito y le dice, oiga maestro, y usted quiero preguntarle, ¿cree que hay otra vida? Entonces Jung le contestó, mire, yo soy un científico, yo no le puedo decir lo que creo, le puedo decir lo que observo, y yo veo que los árboles siguen su ciclo, el año sigue su ciclo, los ríos siguen su ciclo, la vida sigue. O sea, la sabiduría es seguir en ese ciclo, en donde me toca en la parte del río que me toca, soy agua que voy corriendo por ese río, y alguna vez me tocará estar en la cascada y otra en el remanso, ¿no? Y otra en el mar. Entonces esa es la sabiduría de la vida. Y voy tomando en cada lugar lo que me va correspondiendo. Si tomo, por ejemplo, soy ese río y reflejo el cielo de cada lugar por el que estoy pasando, entonces yo soy sabiduría. Si en una etapa del río quiero reflejar lo que ya no está en ese paisaje, entonces soy un ser artificial, soy Frankenstein, estoy tratando de forzar algo que ya no existe. Y esa es la ignorancia, y esa es la muerte, y ese es el suicidio. Yo creo que así definiría un poquito la experiencia de Dorian Gray, que se me hace maravillosa y se me hace muy ad hoc con lo que estamos platicando. Muchas gracias. Bueno, pues me encantó todo lo que usted estuvo mencionando, y una de las cosas que me impactó un poco fue cuando habló acerca de la envidia, porque, bueno, la envidia también puede estar considerada como el reconocer lo que no tenemos, ¿sí? Pero dentro de la vida, en un momento dado sabemos que cuando surge esta situación de inferioridad, que sabemos que no tenemos suficiente poder, siempre estamos en esa lucha de alcanzar y alcanzar, y eso nos lleva a no tener miedo a envejecer, o a crecer, o a encontrar algo más. Y entonces me pregunto hasta qué punto puede ser considerada sana la envidia o un móvil para la evolución y para no quedarnos alados. ¿Sí?
Bueno, tiene mucha razón. Melanie Klein dice que el sentimiento más original después de la angustia de aniquilación, que es la que tiene el bebé, es la envidia, que nacemos con envidia. Entonces, envidia puede entenderse desde un punto de vista egoísta o puede entenderse desde un punto de vista evolutivo. Yo necesito desear lo que tiene el otro para poder crecer, ¿sí? Pero entonces, yo puedo ver una alimentación ahí que está maravillosa y que la puedo desear para que pueda yo sentirme mejor. Pero de esa alimentación que veo, hay un tanto que puedo tomar y hay un tanto que ya no puedo tomar porque me enfermo. Si tomo poco, me enfermo. Si tomo demasiado, me enfermo. Algunas sustancias de las que estoy contemplando no las debo de tomar. Y otras sustancias de las que estoy contemplando las debo de tomar necesariamente porque si no, ya no podría seguir. Entonces, ese movimiento de atracción, de querer obtener el objeto que está allá afuera para que forme parte de mí, es un proceso natural. Es un proceso que lo aprendemos genéticamente, ya lo traemos heredado y que nos lo refuerza la propia madre. La propia madre nos entrega el pecho para que nosotros podamos tomar eso que nosotros necesitamos para sobrevivir. Ahí hay un aprendizaje sabio de lo que es el tomar los elementos que me nutren. Ese sería como un deseo nutricio. El problema es cuando hay voracidad, por ejemplo. Entonces nosotros vemos gobernantes que se apoderan del presupuesto y que quieren los presupuestos de todas las sexenios para poder engrandecer su poder. Ahí ya es enfermedad, ya es corrupción, ya es destrucción. ¿Sí? Y que nosotros, bueno, estoy poniendo un ejemplo exagerado, podríamos poner los ejemplos de cuando nosotros mismos nos excedemos en algo que podemos tomar. Entonces, ese desear lo del otro o lo que hay en el otro es un proceso que está en la naturaleza misma. Los animales se comen unos con otros, ¿sí? pero es un proceso natural. Pero cuando ese proceso se apodera de nosotros y ya no es parte de mi naturaleza, sino es la manera de vivir que me domina, en ese momento ya se volvió corrupción. Es como el beber, ¿no? Beber, pues para poder sobrevivir es necesario, pero el exagerar la bebida, pues entonces puede ser un proceso de destrucción. Y lo mismo en todo, es como el mundo, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo. No sé si alguien más tenga dudas, comentarios, preguntas, ¿no? Bueno. Bueno, es que no sé si hasta dónde puedo entender toda esta parte de todo el pasaje, ¿no? Que haces en toda tu exposición, desde la tercera edad, desde la vejez, el miedo a envejecer, hasta llegar a estos procesos psíquicos fundamentales, ¿no? y a veces dañinos, como es la envidia, toda esta parte. Sin embargo, por ahí pesqué una parte que me interesó mucho, todo es muy interesante, pero no sé si es una apuesta, una definición que es el desarrollo humano, en última instancia es el respeto por lo que se es. Me pareció fundamental esa expresión que pesqué hacia el vuelo, ya me la aprendí de memoria, la citaré en su momento. Sí, el desarrollo humano es el respeto por lo que se es. Y en esos términos, bueno, en distintos momentos, podríamos pensar que en el ciclo de vida de la tercera edad, como se define la vejez, aquel que se hace cirugía, se transforma, etcétera. ¿Qué hay con el respeto? ¿Cómo se juega el respeto en la tercera edad? Digamos, personas que están como en esa resistencia al envejecimiento natural, es decir, hay una falta de respeto por sí mismo. Bueno, yo creo que igual que ir a la peluquería, ir a hacerse una cirugía facial, por ejemplo, puede ser positivo. Es decir, lo que es importante es si yo lo estoy haciendo porque es parte de lo que yo quiero ser y como lo quiero vivir por mí, o si estoy en un sistema en el que yo ya me enajené y voy a entrar en una operación y en otra y en otra y en otra, en la que yo cada vez me voy a sentir más deprimido y más incompleto por no lograr esa imagen que yo quiero tener de mí. Eso pasa, por ejemplo, en muchas gentes que se empiezan a operar y se van operando cada vez más y más, pero están perdiendo la seguridad de sí.
porque la seguridad debe de ser en eso que decíamos, en lo que uno es. Entonces yo no creo que sea malo ni comprarse una ropa de marca, ni creo que sea malo un maquillaje, ni creo que sea malo una operación. Sí, lo que yo considero es cuando eso ya no es algo que sea consonante conmigo. Es como si a mí no me gusta lo salado y yo me como algo salado porque todos me están diciendo que es lo que debe de comerse ahora, ¿no? Pues sí, eso es lo que debe de comer ahora, pero yo qué quiero. ¿Sí? Yo quiero eso, eso es parte de mí. Eso es lo que hacemos en terapia. Le preguntamos al paciente, ¿tú qué quieres? Pero tú qué quieres. No que están queriendo tus familiares o tu medio para ti, sino tú qué quieres para ti, porque somos responsables de nuestra vida. En ese sentido. Sí, bueno, pues aprovecho para darles las gracias a todos por la atención, ha sido muy amable y he estado muy contento en esta tarde. Si hay alguna otra pregunta, con mucho gusto, y si no, pues les quedo muy agradecido. Muchas gracias, Eduardo. Y bueno, ahora vamos a presentar rápidamente al doctor Josman Espinosa Gómez, que va a ser el siguiente ponente, y por razones personales nos comentó que la presentación de él la daría. Josman a la 1, Josman a las 2. Bueno, buenas tardes. Como decía hace un ratito, en atención a la generosidad que siempre ha distinguido al doctor Eduardo de la Fuente, damos inicio con su conferencia, por sus tiempos, porque él sale de viaje de regreso en un rato, y teníamos preparados un breve discurso de bienvenida que ahora daremos lugar antes del doctor Josman Espinosa. Es un discurso muy breve de bienvenida para todos ustedes que escribió mi compañera, mi pareja, mi esposa. No está presente el día de hoy, la mandaron de comisión, anda comisionada en Jalapa, mañana estará con nosotros. Pero bueno, ya es más o menos un poco de tradición que ella escriba unas breves palabras de bienvenida y más o menos el sentido de qué es los congresos que estamos organizando. Dado que no está con nosotros, ahora ya mañana se inserta, y un poco haciendo eco de la maravillosa ponencia que nos presentó el doctor Eduardo de la Fuente, hace unos días fui sujeto de una evaluación, y cuando llego a la evaluación pues me estaban evaluando por los jovencitos. Entonces dije, bueno, claro, ya hay un ciclo de vida y ya los jóvenes también evalúan, y evalúan y no se evalúan, ¿no? Así el cuerpo viene empujando. Y en ese orden iba a leer esas palabras que escribió mi esposa para la bienvenida, pero pues ya que estamos hablando de que los jóvenes vienen empujando fuerte, el día de ayer lo comentaba con mi pareja y decíamos, bueno, ¿y por qué? No sabíamos desde luego el tema de la ponencia que nos presentó el doctor Eduardo, pero ahorita lo estoy desde luego acomodando. Y decimos, ¿y por qué no, ya que viene la juventud, que estamos haciendo congresos, etcétera, no nos permitimos invitar a una de nuestras hijas que nos lean las palabras de bienvenida? Y en ese orden quisiera presentarles a mi hija, que va a hacer lectura del texto que escribió su mamá para darles la más cordial bienvenida. Frida. Soy Sofía Pantoja Guzmán. Sean ustedes bienvenidos. Me voy a permitir leerles unas palabras de bienvenida. Me es muy grato darles la más cordial bienvenida a este quinto Congreso Nacional, Internacional, Plurinacional de Psicología, Ciencias Sociales y Desarrollo Humano, Construyendo el Porvenir. Ambiciosa tarea que se nos plantea para reflexionar en estos 3 días. Como ya
costumbre, me preguntaba, ¿por dónde empiezo? Y como en otras ocasiones, busqué pistas en la lógica de la gramática, por venir, devenir, venir de, y entonces me decidí a iniciar por hacerles una pequeña relatoría de los orígenes y construcción de estas reuniones que iniciamos llamando Congreso. Tal vez algunos de ustedes habrán escuchado muchas veces cómo se gestó el primer Congreso allá por el 2011, y no les hablaré de lo mismo. Relatos surgidos de la mirada de su creador. ¿Cómo lo hemos vivido sus colaboradores? ¿Cómo hemos llegado a convertirnos en este porvenir de aquel que fuera el presente, ahora pasado? Sobre todo hacer una pausa y mirar en qué hemos devenido y preguntarnos hacia dónde queremos ir. Una idea surge, nace y puede morir, o bien y se va transformando, matizándose por los valores, las creencias, las políticas institucionales, incluso por la personalidad de su creador y por los observadores. Pues bien, esta idea de Congreso fue concebida en el Senado de una institución de carácter privado, en la que aquel entonces impartía cátedra el doctor Pantoja, iniciando como un esquema muy ortodoxo de lo que en lo general se evoca al escuchar el término Congreso. ¿Acaso por este concepto institucional de carácter privado y en donde obviamente la mercadotecnia y la idea de negocio ponderaban en el naciente proyecto? Nos hacemos a este concepto Congreso, aunque con ciertas reservas, pues si bien no teníamos aún definido el proyecto que queríamos, sí teníamos claras algunas directrices a seguir. Pretendíamos ser un evento de cercanía humana, alejado de las clasificaciones que distancian. Ser un evento incluyente y diverso, que diera cabida desde el novato hasta el gran experto. Realizar una actividad académica enmarcada en un ambiente de esparcimiento y lúdico. Ser un evento que conjunte y promueva la unidad familiar, el aprendizaje y la convivencia. Tener un estilo relajado, alejado de los acartonamientos e imposturas. Promover la participación de estudiantes y novatos, sin temor a equivocarse, bajo la premisa de que no se equivoca, no aprende. Realizar un evento humanizado y humanizante en donde la flexibilidad